Hola a todos. Estamos en vivo transmitiendo el primer conversatorio que tenemos acá en Kavaná Project. Hola Camila, gracias por conectarte con nosotros. En tan solo unos momentos tendremos a Sami Astrosam de SWK Astrología para hablarnos un poquito de la astrología, de qué es la astrología, sobre todo para qué nos sirve la astrología. Vamos a darle unos momenticos. Que avisemos. Puedes ir poniendo así corazoncitos, que eso ayuda en el algoritmo de Instagram a avisarle a más seguidores del canal, del perfil, que estamos construyendo hasta ahorita. Kavaná Project es un proyecto relativamente nuevo. Pili se conecta con nosotros también. Y así son todos los inicios, ¿no? Vamos construyendo juntos de a poquitos, hablando un poquito de espiritualidad, de varios temas de la espiritualidad, de Kabbalah, obviamente, astrología. Tenemos hoy, por ejemplo. Quiero ver qué tal me están escuchando ustedes. Puse acá una musiquita de fondo, pero quiero probarla también como nos va con Sami Astrosam. A ver, un segundito. Súper bien el sonido. Bueno. Nelson Cervantes, ¿de dónde te conectas, Nelson? ¿Qué tal? ¿Se está peleando la música de fondo con mi voz o está bien? Si yo estoy hablando y suena la música de fondo, vamos a ver qué pase cuando esté conectado Sami Astrosam con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿por qué no nos cuentan un poquito qué saben ustedes de la astrología o qué curiosidades tienen ustedes sobre la astrología? Acá está con nosotros ya entrando SWK Astrología, Sami Astrosam. Cuéntenos qué preguntas de pronto tienen de antemano y vamos a ir haciendo unas pausas, poniendo sus dudas. Chévere, también me escriben por acá, no sé nada, por eso me conecté. Eso está muy bien, empezar desde cero. Y tenemos acá, señores y señores, a Sami Astrosam de SWK Astrología. Muy elegantes. Bienvenido, Sami. Hola, mi querido Joel. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Con la gente. A mí me escuchaban bien. ¿Cómo lo escuchan ustedes a él? Esperemos a que, porque hay siempre un delay como de unos 10-15 segundos entre lo que nosotros transmitimos y lo que la gente llega a la señal. Ya escriben que sí, que bien, se escucha muy bien. Bueno, queríamos empezar entonces un poquito este conversatorio con Sami Astrosam. Quería primero cuéntanos un poco de cómo llegaste a la astrología, tu experiencia con la astrología, cómo llegaste a este camino y qué te hizo así brevemente llegar como al camino de la conciencia por medio de la astrología, por decirlo así. Bueno, primero lo primero, como dicen, primero mi primaria. Así que, mi querido Joel, muchas gracias por esta linda invitación, haciendo los primeros pinitos en estos Instagram y particularmente en este Instagram Live. Así que muy contento de estar desde este lado de la red. Siempre nos movíamos un poquito más por el lado de Facebook, pero aquí hay otro mundo que hay que atender. Así que muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y por
también me comentabas que tenemos la oportunidad de crecer juntos acá con esta entrevista. Yo me siento muy honrado de estar acá. Así es, el honor es mío. Este es nuestro primer conversatorio que estamos haciendo por el proyecto de Cabana Project. Acá estoy teniendo un poquito de palo santo para poner un ambiente bonito en nuestra charla, nuestro conversatorio. Bien. Muy bien. Bueno, pues con bendición acá para todos. ¿Cómo empieza el tema de la astrología? Bueno, este servidor lleva 27 años inquieto con el tema de la astrología. Comienza como una verdadera inquietud, como esa oportunidad que sentía yo, que pese a tener todo resuelto, había algo en mi camino que me decía que faltaba algo importante, que tenía que ver con encontrar sentido en mi vida, encontrar conexión. Y luego, paralelamente, venía haciendo yo un trabajo bonito desde lo que era mi actividad profesional como arquitecto. Y la vida me da un vuelco desde una crisis personal, la cual agradezco enormemente, una crisis que me ha reconectado con la fuente, con el creador, con mis guías y maestros, y con la oportunidad del servicio. Y así como mucha gente también está en este momento en inquietud, y algunos ya también dando vuelcos en su vida, encontrando su verdadero sentido, su verdadero propósito. Comienzo, como comentaba, con mucha inquietud. Me conecto con un par de maestros a los cuales agradezco enormemente. A mi maestro Seisha, cuando hicimos el trabajo de astrología intuitiva, en donde en las primeras sesiones, los primeros trabajos, le metíamos mucha mente, mucha racionalidad. Y luego, ya cuando en un momento me sentí frustrado, dije, yo no sirvo para esto. Entonces me dijo, prueba un poco, pero sin meterle mentales. Y empezó la conexión, a entendernos y a conectarnos con la carta. Pero adicionalmente también agradezco mucho al maestro Rosas, que me ha dado toda la formación técnica y la oportunidad de entender la astrología desde un concepto no solo intuitivo, sino un concepto práctico, un concepto de utilizar las herramientas que nos trae. Simplemente para comentar que la astrología, la gente pregunta si es una ciencia o es una magia. Cuando hablamos de cartas, no estamos hablando, y con mucho respeto, porque quiero a muchos compañeros de camino que trabajan desde, por ejemplo, el tarot, pero la astrología no es una mancia, la astrología es una ciencia interpretativa, es un arte interpretativo que combina los principios de la ingeniería, de la física, de la geografía, de ciencias reales, concretas, ¿no? Y luego, pues, tiene todo este concepto bonito de entender la manifestación energética de cada una de las posiciones de los planetas y de los signos, y cómo estos representan un mundo integral en cada uno de nosotros, cómo logramos entender nuestro propio universo y la referencia que tenemos frente al resto. Entonces, así empieza mi camino. Ya hace varios años, a 24/7, como dicen nuestros queridos gringos, 24/7, estamos aquí dándole al servicio. Qué bueno. Entonces, sí, la verdad, muy contentos. Sí. Qué chévere. Bueno, yo creo que empecemos con la pregunta más fundamental de todas, con la que se empieza a sumergirse en algo, y es, acá hay gente que está desde ceros, por decirlo así, gente que está totalmente en blanco con la astrología. Entonces creo que la primera pregunta debería ser, ¿qué es astrología? Así como, yo sé que podemos definirlo en horas, pero de pronto si tú pudieras decir en 2-3 minutos qué es la astrología, ¿cómo lo resumirías? Bueno, cuando quiere uno averiguar una definición, dicen mis hijos, papá, lo que tú no sepas lo googleas. Entonces uno puede ir a Wikipedia y mirar cuál es el término de astrología. Y entonces ahí habla que tiene que ver con el estudio de los planetas para buscar desde ahí el pronóstico de su referencia frente a las posiciones o a la predicción. Pero la realidad, la astrología es una ciencia que se basó desde la observación en las antiguas culturas, en todas las culturas, desde la astrología occidental que viene de Caldea, viene desde Asiria, a las culturas en la India, en China, las mismas culturas prehispánicas, todas tenían una referencia con los astros. Partían del principio de la observación y entendieron que había una referencia de tiempo y de espacio
con respecto a unas masas cósmicas que conocemos hoy en día como planetas, y que coincidencialmente esas posiciones atendían o coincidían con una serie de circunstancias. Entonces empezaron a hacer un registro de todos estos procesos y encontraron desde ahí pues coincidencias, y vieron que podían utilizarlo de alguna forma para poderse mover hacia adelante también frente a oportunidades. En las culturas anteriores, el astrólogo era la persona de confianza de la persona que dirigía cada una de las civilizaciones, ¿no? Era, digamos, el asesor de primera mano, de cabecera para los reyes y para los conquistadores, etc. Y es, digamos, el primer camino. Luego la astrología viene de Occidente, llega por el Mediterráneo, llega por lo que es Alejandría, se une con toda la ciencia profunda que había en Egipto en esa época, pasa a Europa, y en Europa, hacia el siglo XIII, la prescriben porque estaba atentando contra los principios de autoridad religiosa y autoridad de los gobernantes de turno, y la prescriben, la muestran como un arte como oscuro o como la hechicería, porque daba mucho conocimiento, y obviamente el conocimiento traía poder, y era necesario mantener a la gente en la ignorancia. Y se retoma a partir del siglo XIX, cuando entran las bases de la psicología. Hay una historia muy bonita, y es como Sigmund Freud y Carl Jung terminan distanciándose, porque Carl Jung aplica la astrología en todo su trabajo que tiene que ver con su trabajo científico y psicoanálisis. Bueno, eso es como más o menos un tema muy referencial, muy rápido, de qué es la astrología y cómo entra dentro de la historia a conectarse con nuestro contexto hoy en día, ¿no? En la actualidad. Sí, buenísimo. Antes quería hacer un paréntesis. Gracias a todos por conectarse, qué chévere ver los nombres conocidos. Los invito a que pongan corazoncitos ahí en el live, porque cuando ustedes ponen corazones, además si les está gustando lo que estamos hablando, los corazones hacen que se pueda amplificar las probabilidades de aparecer en los seguidores de este canal y en los seguidores de SWK Astrología, para que más gente le llegue este mensaje a más gente y nos conectemos más. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Y nos entusiasman también, ¿no? Y nos entusiasman acá. Claro, nos dan apoyo moral, que no estamos hablando de la pared. Bien. Hay alguien que pregunta, Camila está preguntando, quiero saber qué significado tiene mi fecha de nacimiento, porque como muchos sabemos, la astrología tiene que ver, o la gente que digamos ha visto años atrás que salía el horóscopo en las revistas, o que salía lo del zodiaco, y hay gente que dice, ¿cómo así? Pero Aries es de tal día, y yo nací en tal día, entonces yo soy Capricornio, yo soy Tauro, todo eso. ¿Qué tiene que ver con la fecha de nacimiento? Bueno, la astrología se basa en dos principios básicos: la referencia del tiempo y la referencia del espacio, entenderlos claros. Hay 4 datos fundamentales para poder conocer nuestra carta natal. Los 4 datos fundamentales son nuestro nombre. Yo personalmente pido el nombre completo, porque cuando hago un trabajo de conexión, pero el nombre, el lugar, la fecha y la hora de nacimiento. Entonces, este ser que viene, porque el principio de la astrología habla de entender cómo cada uno de nosotros como seres espirituales venimos a hacer un trabajo de evolución espiritual. Entonces, ¿cómo nos conectamos con este plano? Este plano físico, que algunos conocen como planeta, como Gaia, como Tierra, ¿sí? Este plano tridimensional que nos permite actuar para poder adquirir una experiencia. Pero también nos habla sobre el tiempo, el momento, en el preciso instante en el que conectamos, tomando nuestra primera bocanada de prana o nuestra primera bocanada de aire, y entonces iniciamos este proceso de experiencia evolutiva en una de las etapas de nuestra experiencia evolutiva que conocemos como vida. Entonces, es fundamental tener el dato de la fecha de nacimiento y de la hora, porque cuando comentaba acá Joel frente al tema de la astrología, con mucho respeto, la astrología cosmopolitan o la astrología de los periódicos del zodiaco, pues es una generalidad. No es posible
que si somos casi 8.000 millones de personas, estemos divididos tan solo en 12 grupos, de a 800, de a 700 por grupo, 700 millones me refiero. La realidad es que una carta básica maneja una probabilidad de unas 8.640 combinaciones distintas. Entonces ya vamos viendo que cada uno de nosotros es un ser específico, un ser único. Entonces la persona que nace en la China o la persona que nace en los Estados Unidos al mismo día y hora, pues no tienen una coincidencia. Inclusive hay una cosa importante también de entender, porque la pregunta que viene después dice, ¿y qué pasa cuando dos personas nacen en el mismo sitio y a la misma hora y en el mismo instante? Y que son diferentes, que pueden tener personalidades diferentes. Claro, porque resulta que nosotros tenemos dos destinos. El destino natal, que nos habla de la composición en la cual llegamos, aterrizamos, pero también tenemos un destino histórico en nuestro ADN, que es distinto al el destino histórico que trae otra alma, así seamos gemelos en un nacimiento, en un parto. Digamos que el bagaje kármico que uno trae de vidas pasadas. Por supuesto, hay una serie de antecedentes de ADN. Cuando hablamos de ADN, es que no solo es que saqué los ojos de mi papá y entonces saqué la sonrisa de mi mamá. También tiene que ver con, traigo unos componentes sociales, actitudinales, ¿sí? Y adicionalmente traigo unos componentes energéticos y unas tareas distintas, álmicas, para tener. Pero sumémosle otro componente adicional. Para los que piensan que esto es así, de pronto, obviamente en temas de la espiritualidad hay mucho campo hasta que uno entra y empieza a experimentar cosas, hay mucho escepticismo y todo, pero esto del ADN, que a veces puede ser un poco difícil de creer porque es más por la parte científica. Hay una persona que se llama Dr. Bruce Lipton y Joe Dispenza, que hablan mucho de la epigenética, y ellos hablan que en nuestro ADN también tenemos, digamos, muchos traumas de generaciones atrás, nuestro linaje que está ahí, y se ve en el ADN que podemos nosotros sanar, y hablando ya más términos espirituales, se sana nuestro linaje hacia atrás. Eso por el correcto, lo que conocemos como memorias kármicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, importante saber que venimos siendo ya un producto de experiencias anteriores en nuestro proceso evolutivo, que el escenario de vida es solamente como un espacio de un trabajo integral que hacemos como esta alma en el proceso evolutivo. Pero también sumémosle otro concepto, y es que dos personas pueden nacer al mismo momento con las mismas herramientas, pero pueden tomar destinos distintos que conocemos como el destino social. Entonces, vamos a suponer un ejemplo, que una persona nace para músico, acá como mi querido Joel, y de pronto sus padres, en el mejor de los escenarios, dicen, yo quiero que este sea tercera generación de abogados en mi estudio de abogado. Sí. Entonces, lo inscriben en el colegio, en la universidad, hasta la maestría, y le tienen el puesto en la oficina o en el directorio de abogados. Y esta persona está teniendo un destino que no necesariamente coincide con la línea frente a la cual venía a atender su proceso evolutivo. Entonces también hay un trabajo interesante ahí que tiene que ver con cómo identifico lo que estoy haciendo y cómo conecto realmente con lo que me corresponde. Ese es un trabajo muy bonito que estamos haciendo ahora todos desde el proceso de abstracción, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como la pandemia, que no es otra cosa que es un proceso de abstracción que, si quieren, ahora también hablamos un poco. Sí. Espero haber respondido. Me estoy extendiendo un montón. Yo creo que sí, no, yo creo que sí. Si tienen más preguntas, nos pueden recordar y hacer sus preguntas. Quiero hacer un paréntesis acá. Saludar a amigos que se conectan, el vuelo del colibrí, que también se conectaban en otras charlas que hacíamos de espiritualidad con Carlos Marín. Y de saludar a Juliana Ulloa, Alma Rebelde, que es una super yogi, para que la sigan. Y está también en todos estos temas de esoterismo y de espiritualidad. Y quería saludar también por acá a Yogidi y saludar a Sandía de Flores y Beth Marín, que estudiamos Kabbalah juntos. Y a un gran maestro que se llama Juan David Mora Ortiz, que estoy muy honrado que está acá presente. Se llama Astrología Existencial. Juan David está acá presente con nosotros.
Bueno, Bien, saludamos a mi querido colega también y al maestro que está con nosotros presente. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. está muy bien. Quería leer un poquito de preguntas. Yo tenía una pregunta acá y voy a proceder a leer algo de sus preguntas. No se preocupen, que vamos a ir leyendo para atrás para rescatar sus preguntas. Michelle Farberov se conectó acá. Que saludes a los dos. Cha, 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 dice. Bueno, Bueno, saludos también allá a mis queridos amigos, desde a Panamá. todo ese grupo lindo con el cual nos conectamos en otros servicios y que quiero muchísimo. Sí, Bueno, allá en Panamá está ahora mi querido Michelito. Saludos a él y a toda su familia. bueno, yo tengo una pregunta, haciéndolo un poco desde el abogado del diablo, como dice la Sí, expresión. Digamos, la gente que dice, tú ahorita dijiste que la astrología es una ciencia milenaria y porque usa, digamos, solamente por decir la astrología es una ciencia, digamos, la gente que te puede decir, pero ¿cómo me va a decir que es una ciencia si esto no es ni matemáticas, ni álgebra, ni física, ni química, sino tiene que ver como con una interpretación y con de pronto agrupar ciertas cosas y que se presta de pronto como para hacer, de pronto no sé si una estafa es una palabra muy fuerte, pero que seguro también habrá gente que son estafadores, ¿no? Pero que se presta como para si fuera una charlatanería o ese tipo de cosas. ¿Qué responderías tú a la gente para explicarle por qué, digamos, si es una ciencia considerada además de una sabiduría milenaria? bueno, primero, es una ciencia porque se basa en principios de la física, se basa en principios científicos. Es decir, cuando yo me estoy refiriendo al espacio y al tiempo, me estoy refiriendo frente a ángulos, frente a orbes, frente a velocidades. Cada uno de los planetas tiene una velocidad distinta, frente a la potencia con la cual ellos se encuentran, se combinan de acuerdo con sus posiciones. Entonces, aquí hay herramientas que construyen la astrología en principios claros, ¿no? Como la matemática, como la física, que nos habla de vectores, que nos habla de fuerzas, como la geografía, que nos habla de localidades. Aquí cuando hablamos de la astrología hablamos de coordenadas, entonces de latitudes, de longitudes. Hablamos de tiempo también, para poder identificar cuánto tiempo se demora un planeta en ubicarse en una posición y recorre hacia otra, y cómo Sí, se encuentran esas circunstancias determinadas también en el tiempo, ¿sí? Sin entrar en conceptos complejos de tiempo. Entonces partamos de la base de que en un tiempo lineal el planeta recorre una serie de grados en un signo, y eso permite identificar la manifestación de ese recorrido y además las posiciones con una identificación, una interpretación a esas sí. posiciones. Entonces, sí es totalmente científica el fundamento de la astrología. Espero que con esto pues quede claro también ese concepto. Es también seamos honestos, ahí se ha Y dado mucho también, hacia la... Sí, adelante. sí, te voy a decir que también me parece a mí en lo poquito que he estudiado, que no solamente complementando con lo que tú dices, no solo es la parte, digamos, astronómica, la parte física de las fuerzas, la gravedad entre los planetas y eso, sino que es ciencia, me parece a mí también porque hay una precisión impresionante en uno poder calcular que si tal planeta está haciendo conjunción, pues hablando ya un poquito de términos específicos de la astrología, que aunque la gente no los conozca, pero digamos que si hay un tipo de relación entre dos planetas y está en tal casa y en tal signo, va a ser esto, y cuando uno lee la carta astral la gente dice, wow, es impresionante como tú puedes con eso decir, casi que predecir, o sea, no predecir el futuro, pero tú puedes entender y decir, por eso dicen a veces que un astrólogo a veces lo puede conocer a uno mucho más que uno mismo, porque puede ver muchos campos que están en la vida de uno que uno no tenía como reconocidos, y en ese sentido a mí me parece también muy pertinente decir que es una ciencia porque tiene ciertas leyes que tienen una constante y se repiten, y eso también es una ciencia, o sea, puede tener un método científico, no a veces desde el punto de vista occidental, pragmático y reduccionista, pero sí desde el punto de vista, sí es una ciencia, ¿no? Porque tiene esos patrones.
Por supuesto. Tiene una serie de fórmulas, tiene una serie de patrones, tiene una serie de elementos que se manejan desde un concepto científico, sin duda. Y se me fue mi entrevistador. Pero bueno, seguimos aquí comentando. Entonces, sí, pero entonces, importante entender que están todos esos conceptos conjuntos y que podemos identificar. Lo importante cuando estamos haciendo el trabajo del servicio de la astrología, no venimos a deslumbrar a nadie. Esto no es un show, ni es un acto de magia, sino venimos a buscar entender. Ese es el servicio que hago yo con mucha humildad desde el trabajo que hacemos. Busquemos el entendimiento conjunto, nos sentamos con el consultante y buscamos entender, por ejemplo, cómo es su manifestación frente a su comunicación, frente a sus afectos, frente a la forma como maneja sus recursos, cómo se conectan sus relaciones, cómo se atienden algunos principios de salud, cómo entiende su inconsciente. Entonces, es maravilloso porque la carta tiene la habilidad de no decirnos mentiras. Es decir, se muestra objetivamente y nos desnuda frente a nuestro propio escenario que buscamos acomodarlo muchas veces a conveniencia de nuestras circunstancias personales, ¿no? O de nuestra percepción psicológica de las circunstancias. Entonces, sí, es una herramienta objetiva de primera mano, sin duda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, mi querido Joel? De acuerdo, chévere, bonito. Quiero leer un poquito preguntas que estaban por ahí, quedaron atrás. Dice Mart S. Guerra, ¿qué tan cierto es que si uno busca que le lean la carta astral es permitir que le roben e invadan la propia energía? Una pregunta así un poco de pronto del ámbito supersticioso. Bien. Es importante entender que nosotros interactuamos con cualquier otro tipo de ser en este planeta y los campos energéticos se roban entre unos y los otros. En nuestra cotidianidad también, si hablamos de robar energía, ¿sí? Cuando estamos haciendo un trabajo serio desde el servicio, primero el trabajo es confidencial. Segundo, el trabajo que se hace, por ejemplo, en este caso yo llevo aquí mi orgonita, yo busco manejar y controlar mi campo energético cuando hago mi trabajo de servicio. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener cuidado de no quitar la energía de la otra persona, es cierto, pero la realidad es que nosotros no venimos en ese trabajo, no venimos en el trabajo de generar paranoias, de buscar manejar o manipular la conciencia de nadie y tampoco estamos buscando llenarnos de energías de terceros. Ahora, la persona que hizo la pregunta, yo se la devuelvo con otra pregunta y es, ¿y por qué no atiendes la oportunidad de controlar tu propia energía? Hay formas de meditar, hay formas de blindarnos, hay formas de aterrizarnos, hay formas que nos permiten tener control sobre nosotros frente a otros. Entonces, este es un trabajo de todos en nuestra individualidad. Y no permitas que el astrólogo te quite la energía como cualquier otro, el psicólogo, el médico, el abogado o el contador. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Camila pregunta que cómo sé que la carrera que escogí si sigue la línea que realmente me corresponde. O sea, ¿cómo nos muestra? ¿Se puede ver eso en una carta astral, en una carta natal? Se puede ver ahí varias cosas. Vamos a iniciar por el concepto de profesión. La profesión para la astrología se ve desde un punto de la carta y habla de la forma como nosotros venimos a cambiar el mundo. Ese es el concepto de profesión. Realmente aquí vengo desde mi vocación a través de un proceso de aprendizaje y cómo colaboro para que este mundo sea mejor. Y hay tres partes en las cuales se maneja el concepto del entendimiento de lo que conocemos la actividad profesional. La primera, la que ya mencioné. La segunda es cómo logro obtener mis recursos, cómo busco la forma, el mecanismo para construir mi patrimonio, para atender mis recursos y para desde ahí tener una estabilidad también y encontrar un concepto de armonía y de tranquilidad frente a lo que me rodea y frente a mis recursos. Pero también es la actividad profesional. Es decir, hay médicos, por tomar un ejemplo, y hay médicos que se dedican a la cirugía, otros médicos se dedican a la pediatría, otros a la psiquiatría, ¿sí? Hay, por ejemplo, personas que tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, los músicos también. Algunos serán músicos de filarmónica,
otros serán músicos de trabajar en proyectos individuales o serán jazz compositores. O productores. Claro, entonces los escenarios laborales, por llamarlos de alguna forma, también se identifican. En la astrología nosotros podemos mirar la vocación profesional como una segunda etapa de nuestra formación personal. La primera etapa tiene que ver con la formación de colegio y la formación que nos dan en la casa, en la sociedad, y luego se ve como una segunda instancia que especializa este proceso que fue más general, ¿no? Como si en el colegio nos toca aprender de todo, gustenos o no nos guste, y en la universidad yo ya elijo qué es lo que me gustaría atender para aportar a la humanidad. Y ahí se puede determinar perfectamente en la carta esa vocación profesional. De hecho, lo atendemos particularmente en la consulta. Entonces ahí vamos empezando a responder un poco nuestro título de ¿para qué me sirve la astrología? Vamos puntualmente hablando un poquito de cosas. Nos sirve también para saber cuáles son como las vocaciones que tenemos, las predisposiciones, nuestros talentos. Si no los reconocemos, los podemos conocer en la carta natal. Hay otra pregunta que el vuelo, te están haciendo preguntas súper bonitas. Tenemos varias preguntas, entonces quiero como darle lo que más alcancemos. El vuelo del colibrí pregunta, ¿nosotros vamos por encima de los astros? ¿Nosotros vamos por encima de los astros? ¿Las constelaciones de los astros? Ay, perdón, es que está un poco redactada rara. ¿Nosotros vamos por encima de los astros, las constelaciones de los astros? ¿Hasta qué punto influyen en nosotros? Bien, ok. La pregunta es bien bonita, ¿estamos por encima de los astros o los astros nos determinan? Los astros nos dan una referencia, nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. El estar por encima de los astros debería entenderse como una responsabilidad de dar a la humanidad. Entonces, cuando yo estoy por encima de los astros, el término es que he logrado entenderme desde la referencia planetaria para poder evolucionar y como ser en evolución no espiritual en otro plano, estando por encima de las circunstancias, puedo atenderme y atender a otros. Pero la astrología como tal es una guía de camino, no es nada como un determinante en el cual no tengo opción. El concepto de libre albedrío, empezamos ahí en una discusión un poco compleja, pero es una combinación entre las circunstancias están dadas para que aprendamos. Así querramos meter la cabeza debajo del tapete, debajo de la alfombra, para pasar por debajo de la situación se va a presentar como experiencia. Esa es una actitud. La otra actitud es afrontarla, enfrentarla y construir a partir de ella. Pero finalmente nos damos cuenta de la experiencia de la misma. No estamos por encima, yo diría que estamos por encima cuando tomamos la conciencia de enfrentarla, porque estamos desde nuestra verdadera potencia. En la otra estamos sometidos a las circunstancias, ¿no? Entonces, la respuesta sería, podemos estar en cualquiera de las dos posiciones, pero la gran responsabilidad depende de nosotros, de entendernos y de aprovecharla frente a las circunstancias que están dándose para vivir esta experiencia. Eso me parece muy chévere porque alguna gente podría pensar que si ya está todo predeterminado o como cree la gente pues que no ha entrado a estudiar un poco de astrología, dice, tú en una semana te va a llegar una persona que te va a ofrecer un trabajo y tal. Entonces es como predisponer un poquito y entrar en ese tema del libre albedrío, pero lo que tú estás explicando de manera muy elocuente es que hay una combinación entre nuestro libre albedrío y la predisposición astral para ciertas oportunidades cósmicas, para nosotros poder tomar, utilizar ese favor, ¿no? Esa energía para nuestro beneficio y cuidarnos de pronto de otras energías que no nos favorecen y aplicar nuestra conciencia y nuestro libre albedrío para jugar con eso, digamos, ¿no? Así es, todo depende de nosotros. Es fundamental entender dos cosas al leer nuestra carta natal. Primero, ¿cuál es nuestro componente? Es decir, cómo venimos identificados como un vehículo. Es decir, hay gente que vino, vamos a suponer, para entenderlo en términos sencillísimos, disfrazado de carro, otros vinieron disfrazados de avión y otros disfrazados de bote. Entonces, cada uno tiene la oportunidad de llegar a un destino de forma distinta. Pero eso es una. La segunda es, ¿y a dónde tengo que llegar?
que es la identificación de mi misión de vida, de mi propósito de vida. Cuando entendemos esas dos cosas, entonces ya tenemos ganado el 50% de nuestro trabajo. Porque después viene es a ver cómo atendemos las experiencias desde la caja de herramientas que nos entregaron al momento de nacer. Y entonces ahí es donde que conocemos como nuestras habilidades. Hay gente que pregunta que si es bueno o es malo. Yo no creo que las cosas vengan en conceptos bueno o malo. De hecho, parte de este trabajo que estamos haciendo en la evolución de esta humanidad tiene que ver con romper esos paradigmas duales. Yo creo que todo viene como tiene que venir. Entonces, de acuerdo con esto, algunas personas, por ejemplo, tienen habilidades de ser más evaporadas o más espirituales y otros tienen la habilidad de ser más prácticos. Lo que no podemos pretender es que la persona que es espiritual la pongamos a trabajar como un ingeniero, un contador público o una persona dedicada a temas muy precisos. Es un poco lo que la sociedad occidental nos quiere hacer, ¿no? Ponernos un poquito en los paradigmas y en los esquemas, en los cuadritos, viniendo de toda la revolución industrial, ¿no? Que todo el mundo tiene que ser marcadito como frascos, ¿no? Claro, y atendiendo las circunstancias del concepto del mercado y el concepto de la sociedad de consumo, y etcétera, etcétera. Entonces nos montan en una serie nos encasillan en una serie de ser abogado, con mucho respeto con todos los presentes, y algún abogado, en fin, pero tomar el ejemplo. Ser abogado de pronto es mejor que ser astrólogo, o de pronto en este servidor, de pronto ser arquitecto es mejor que ser astrólogo. Bueno, yo creo que a mí la arquitectura me ha servido para poder entender referencia de tiempo y de espacio, y para poder entender el concepto de una carta sobre otra, en fin, como cuando miran un plano encima del otro. Pero lo importante aquí no es ser mejor arquitecto o ser mejor astrólogo en cuanto a que sea una profesión mejor que otra, sino realmente ser el mejor ser humano desde lo que uno realmente desarrolla con su verdadera habilidad. Ese es el verdadero trabajo, así lo veo yo. Bonito. Sammy, si te parece, vamos a seguir adelante con las preguntas que tenemos muchas adelante. Quiero ser muy responsable con el tiempo de poder, ojalá atender a todos. Yogi, y te propongo, si yo puedo tratar de responder esta pregunta y tú me corregirás, saber con mucha humildad de lo poquito que yo estudio en astrología, a ver si yo la puedo responder. Yogi dice, ¿cómo puedo identificar mi misión de vida? ¿Cómo puedo identificar mi misión de vida con la astrología? Y yo creo que dentro de esa pregunta hay otra pregunta que es, ¿puedo yo identificar mi misión de vida con la astrología? Y la respuesta es sí, ¿no? La misión de vida sí se puede identificar, sobre todo con una parte en la carta que se llama el nodo norte y el nodo sur, y es una de los varios elementos que hay en la carta astral, y creo que la respuesta más puntual es haciendo una cita, haciendo una consulta con un astrólogo como con Sam, Astro Sam, y él te puede ayudar a identificar perfectamente la misión de vida, ¿sí o no? Bien, bueno, y con mucha humildad dice, alumno nomás, es maestro acá, Joel. Joel no es alumno solo. Aprendamos siempre que somos alumnos y maestros todo el tiempo. Sí, efectivamente, el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur, nos identifica en dos palabras de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, y entender también el concepto del propósito de vida, no lo entendamos como ese es el tema que tenemos que atender cuando estemos viejitos y arrugados, y cuando tengamos, ojalá, bendito Dios, 101 años como celebramos hace poco tiempo, sino es un tema de conciencia. El propósito de vida se entiende como ese concepto en donde uno siente y abre los ojos y dice, uy, ahora ya entiendo para qué es que vine a este planeta, ¿no? ¿Para qué es que vine a este plano? Ahora sí me siento conectado con lo que verdaderamente me corresponde. Y sí es identificable desde la carta. Ya también quiero hacer claridad frente a ello. Muchas veces los procesos interpretativos no traen un solo significado, no son términos absolutos. Porque, por ejemplo, yo puedo identificar algún concepto asociado con la belleza, pero la belleza también puede asociarse con las relaciones, se puede asociar con la armonía, con el equilibrio. Entonces, de acuerdo con eso, es importante mirar varias opciones de lo que traía como experiencia. Hay otra cosa interesante frente al tema de los nodos, y es que muchas veces
la gente, y lo digo con mucha humildad, la gente llega a la consulta y llega perdida frente a su propósito. Y cuando se conectan con ese propósito, es apenas están iniciando, es apenas están comenzando con arrancar su propósito de vida. No importa la edad, yo puedo iniciar con entender de dónde vengo a los 75 años y era el momento preciso. Y puedo resolver mi propósito de vida en un instante, en segundos o minutos. No tengo que adquirir una experiencia para adquirir una conciencia. Me parece que esa parte también es bien importante para que la gente la entienda. Nunca hay edad para la astrología. Un comentario nomás rapidito, y es que la carta se puede leer desde el primer instante en que nacemos. Yo me siento muy orgulloso porque soy padrino astrológico de un montón de chiquitos que sus madres han tenido la confianza de acercarse inclusive desde el embarazo a decir, bueno, cómo se ven las circunstancias, y cuando nace este pequeñito miramos su carta y se ahorran un montón de tiempo en procesos de educación y de formación, porque seamos honestos, los procesos de educación y formación se mueven a partir de prueba y error, ¿no? Entonces a todos los hijos los metemos a karate o a ballet a ver en dónde se acomoda, ¿no? Un momento, veamos cómo lo criamos en lo que realmente él se siente a gusto con su esencia. Bien, creo que con eso respondí lo de los nodos y paso la otra. Muy bien, bueno, acá Vale MJ hace un comentario, dice: el tema de la personalidad de los signos siempre me ha llamado mucho la atención porque se identifican una cantidad de comportamientos. Así es. Por acá más adelante nos saluda Ariel Waldman, DJ, Stan Rothstein, y bueno, dice Ariel, perdón la pregunta, ¿cómo? Bienvenidos todos, qué lindo que estén acá acompañándonos. Así es, dice Ariel, perdón la pregunta en esta charla, pero ¿qué significa Kavaná? Bueno, hago un paréntesis así, de pronto es apropiado, porque estamos también muy en pañales en este canal, lo estrenamos hace poquito, hace unos meses, y Kavaná viene de la palabra en hebreo kibun, que significa dirección, y Kavaná es como decir un concepto análogo al mindfulness o a estar presente o al flujo del alma. Es, digamos, que alguna gente lo define como intención, es un término cabalista, y es, digamos, que la intención o la conciencia que uno pone cuando hace algo, cuando hace un ritual, cuando está rezando o cuando está en el presente. Entonces, por eso Kavaná Project. Bueno, dice el vuelo del colibrí: si yo llevo mi propio universo donde vaya y cuando estoy en otro lugar siento que las manifestaciones son muy cambiantes. Creo que es como un comentario, ¿no? De sentir como sí, y es cierto lo que está diciendo, es cierto lo que están comentando. Lo que comenta aquí mi querida colibrí, entiendo. Es así, o sea, yo voy con mi propio universo y lo acomodo, me acomodo de acuerdo con las circunstancias en diferentes referencias de espacio y de tiempo. Por eso hablábamos, hay gente que se siente mejor viviendo en un sitio o viviendo en otro, o que tiene la oportunidad de reorganizarse. Esto en la astrología hay un servicio también que conocemos como carta relocalizada, que es revisar cuáles son las circunstancias que me refieren estando en un sitio y cómo las puedo también mejorar, implementarlas mejor desde otros sitios. Sí. Pero otra vez, no es siempre es cómo busco lo mejor, sino si estoy aquí, porque me toca estar aquí, como por ejemplo aquellos que están pasando su cumpleaños ahora donde les toca, pues hay que tomar conciencia, es por alguna razón no estoy pasando acá. Aprovecho esta sensación o esta situación y alimento mi universo con ella, ¿no? Siempre hay oportunidad de sacar provecho de donde nos encontremos. No siempre mirar hacia adelante y al futuro, sino buscar también cómo sacar el máximo de provecho frente al presente, el aquí y el ahora del famoso mindfulness, ¿no? Vale, muy apropiado hacer ese comentario, porque nuestra mente quiere ir siempre como al futuro, ¿no? ¿De dónde tengo que estar después, o qué trabajo tengo que aceptar, o cómo hago para ganar más dinero, o cuándo voy a tener mi alma gemela? Por ahí comentaban del alma gemela, pero en otra charla hablaremos de eso, de las almas gemelas. Ya vamos resaltando un poquito nuestro tema, nuestra conversatorio. Ahora quería, por acá están diciéndote, me están preguntando que si vamos a dejar este live guardado. Sí, lo vamos a dejar guardado. Esto se queda guardado en Instagram TV, lo voy a postear acá, lo voy a postear
en mi perfil personal de Joel Waldman, y también lo vamos a postear en el perfil de Sami Astrosam, SWK Astrología. Y también están por ahí diciendo necesito una cita. Definitivamente no es por hacer la publicidad y, como se dice en inglés, el shameless plug, pero sí la voy a hacer porque les recomiendo de corazón una lectura o varias sesiones de una carta natal. Es algo increíble en lo que pueden invertir en ustedes para conocerse a fondo, reconocerse. Van a encontrar un montón de cosas que van a decir, uy, claro, yo soy así cuando actúo en esto. Van a conocer cómo funciona su mente, sus emociones, su parte económica, su parte emocional, su relación familiar, su relación espiritual, sus deseos más profundos y cómo alcanzar y desarrollar su máximo potencial. Así que para la gente que está preguntando que quiere una cita, ¿dónde te pueden contactar? ¿Me pongo un email tuyo o por acá en Instagram? No, normalmente, precisamente por el aquí y el ahora, la forma más fácil es hacerlo a través de WhatsApp. Lo estamos haciendo por WhatsApp, entonces, pues, no sé cómo se escribe acá, pero acá para dejarlo como más 51, que es el indicativo del Perú, de Lima, Perú, sí. Más 51 962 sí. 243 855. Acá lo estoy dejando para los que quieran escribirle entonces a Sami en el WhatsApp. Y hacen su carta natal, su tránsito y todo lo pueden hacer virtual perfectamente, una experiencia espectacular, ¿sí o no? Sí, ahí comentar rápidamente que normalmente hay 4 tipos de cartas que nos dan referencia. 2 cartas personales, que nos habla de la carta natal, que es la que siempre sugiero que hagamos primero para identificar el vehículo y hacia dónde va nuestra misión de vida. Y la segunda se llama la revolución solar, que es la que sugiero que hagamos una vez al año, que es la que atiende este capítulo anual del ciclo para podernos ubicar, ajustar y actualizar nuestro software personal. Y hay 2 cartas comparadas, también para aquellas personas que la primera se llama sinastría, compara entre 2 personas o entre 2 cartas natales. Mucho se usa para parejas, pero también aplica para padres e hijos, para socios. En fin, para todo lo que eso de la sinastría. O sea, si alguien está, digamos, en una relación y dice, uy, pues madre, yo quiero ver si en verdad esta persona es la indicada para mí, entonces ellos pueden consultarte y se hacen una sinastría con los datos de la otra persona, ¿no? Con el nombre, la fecha de nacimiento y eso. Sí, por supuesto. Y como también desde una pareja que está en buenos términos, pero dice, creo que me falta pulir unos detallitos de comunicación o de afectividad, o no estoy sacando el potencial de mi relación. Entonces también se puede ver, ¿no? Siempre, la última carta comparada se llama los tránsitos, que ahora se ha puesto muy de moda, porque la gente llega y dice, yo quiero saber cómo es que se está moviendo este mundo alrededor mío, ¿no? ¿Por qué me está pasando eso? La gente llega del concepto de la crisis, y a mí yo me sonrío nomás, soy el primero que ha sufrido una crisis. O sea que tengo derecho de experiencia para poderme sonreír. Sí, entonces la crisis no son otra cosa que oportunidades disfrazadas de crecimiento personal y de entendimiento frente a nuestro propósito y nuestra misión de vida. Así que aprovechemos las crisis, son fabulosas para poder dar un giro a nuestra vida y ajustarnos en nuestro concepto personal. Esa es la 4ª carta, que se llama los tránsitos, ¿no? Cualquiera de ellas, pues en su momento se atiende, ¿no? Chévere. Preguntan bien. Acá, voy a leer 2 preguntas seguidas y ya vamos cerrando nuestro conversatorio. Dice, ¿cuántas veces se puede leer la carta astral? Y la otra pregunta es si se hacen asesorías en inglés para personas que no hablan español, si tú tienes ese servicio. Bueno, a la segunda pregunta, I promise I will do my best in English, y estamos haciendo de todas maneras interpretación de natal charts en inglés también y acompañando en los Estados Unidos. Y la primera pregunta, por estar en la segunda molestando, la primera pregunta es ¿cuántas veces se puede hacer? ¿Cuántas veces se puede hacer uno leer la carta astral? O sea, bien. Tan seguido, me imagino. Bueno, la sugerencia como mínimo obviamente es la primera vez. Luego, si se empieza uno a interesar en el tema, este es un tema que es permanentemente profundo. Entonces, ¿cuántas veces puede uno mirar carta? Tantas veces como quiera entrar en los detalles de ella. En la medida que nosotros vamos cosiéndola, vamos yendo de lo macro a lo micro, al detalle. Es que podemos ir desde 8.640 variables, combinaciones, hasta 22.000.
¿sí? Y luego esto puedo referirlo a mis circunstancias, puedo imaginar mi mundo en otro sitio. O sea, para mí, la carta es una herramienta de autoconocimiento, es una brújula. Entonces, ¿cuántas veces puedo verla? ¿Cuántas veces necesite ajustarme frente a mis procesos de Eso tiempo y es de que paz? dices, sí, perdón, te interrumpo, que lo que ahorita que dijiste que tiene hasta 22.000 variables, yendo un poco como al principio de las preguntas que hacían, eso es un argumento excelente para la gente que dice, no, pero es que yo puedo agarrar en todo el mes de Acuario de la revista, porque ya sabemos que la astrología no es lo mismo que el zodiaco, todo eso, y agrupar a un 12avo de la población mundial y todos puede pasar lo que sea, pero dentro de la carta natal de cada persona con sus datos, y a diferencia de esa generalización de una revista, pues es tanta la precisión porque no hay una posibilidad matemática de que 22.000 factores confabulando para cada persona como es con sus especificidades, ¿no? Además del medio ambiente. Claro, claro. Vamos a suponer una persona, un acuariano que nace, vamos a suponer el 3 de febrero, ¿sí? Si nace a las 6 de la mañana, desde afuera lo percibimos como Acuario, pero si nace a las 8 de la mañana lo percibimos como Piscis, si nace a las 10 de la mañana lo percibimos como Aries. O sea, solamente por el hecho de nacer en una hora distinta, ya tenemos desde afuera una percepción distinta a cómo él se percibe. Increíble. Ese es otro tema también interesante, ¿no? La gente se siente de una forma y dice, ¿por qué me ven como tan confiado si yo soy bien tímido? ¿No? Entonces, entender cuáles son las diferencias frente a mi percepción personal y frente a cómo me perciben otros, me parece que es una herramienta de primera mano para tener nuestras relaciones. O sea, o para sacar el máximo provecho frente a un vínculo en una relación. El sol y el ascendente, ¿no? Donde está el sol de uno son diferentes, por supuesto. La percepción personal y la percepción de lo que otros tienen de nosotros. Es importante entenderla. Sí. Bueno, vamos terminando nuestro conversatorio acá. Gracias a todos por conectarse, por las preguntas, por los comentarios. Estuvo muy bonito para hacer el primer conversatorio que hacemos en Cabana Project. Me voy muy satisfecho y con mucha gratitud. Y bueno, por acá están preguntando una ultimísima preguntita, que los costos de la consulta creo que ya te contactan a ti, te piden detalles en privado cuando te escriban, ¿no? Al teléfono que ya dejé ahí fijado con el PIN en Perú, es el WhatsApp, o también si no se acuerdan por cualquier cosa pueden escribir a Instagram, a su DM, a su mensaje directo a SWK Astrología, que lo pueden ver acá, donde estamos ahí transmitiendo. Y más preguntas que tengan personales, pues se las pueden hacer a Sammy o me las pueden hacer a mí también. Y nada, estamos ahí conectados, pendientes de las próximas charlas que vamos a hacer. Me da muchísimas ganas de hacer en el futuro otra charla con astrología, porque esto fue, mejor dicho, súper introducción básica de kindergarten, de qué es la astrología, para qué nos sirve, y muy por encima. Gracias, bueno, pues, Sammy, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Joel, gracias a todos por acompañarnos. Muy honrado de iniciar contigo este proceso tan lindo en Cabana Project. Y sí, es una introducción, ya tendremos oportunidad de vernos cuantas veces sea necesario. Yo voy a estar a disposición tuya y de la gente que le interese. Este es el trabajo que tenemos que hacer, atender a uno, a dos, a tres. Quien cambia a uno, cambia el mundo, dicen por ahí. Así que con mucho cariño aquí vamos a estar para el servicio las veces que sea necesario. Y muchas gracias por tu linda invitación. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, se cuidan. Chao, chao.